Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a la lección número 6 de nuestro curso Hermenéutica, el Método. Hemos citado como título de nuestra lección el Salmo 119-160. La suma de tu palabra es verdad. Este principio es un principio vital en la interpretación de la Escritura. Y luego hacemos una pregunta. Nuestra lección va a responder una interesante e importante pregunta. ¿Qué tipo de autoridad tienen el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Y por qué decimos qué tipo de autoridad? Porque hoy, en la era del Evangelio, algunas personas creen que el Antiguo Testamento aún es obligatorio o aún tiene mandamientos que son de cumplimiento obligatorio para ellos. Otras personas, o quizás esas mismas personas, se van a la era patriarcal, que era la era previa a la del Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, antes de la ley de Moisés, y quieren decir que leyes que fueron dadas a Moisés eran aplicables incluso en el jardín de Edén y durante la vida del padre Abraham. Así que nosotros a través de esta lección vamos a estar respondiendo todo eso. Es una lección bastante básica, pero es una lección que tenemos que cubrir, aunque sepamos muchas de las cosas que hoy, refiriéndome obviamente a los estudiantes de esta escuela, los estudiantes que están inscritos en esta escuela, a pesar de que seguramente la mayoría, si no todos, dominamos bastante bien este tema, es necesario como parte de nuestro currículo pasar por allí, recordar, reforzar, comentar también, porque habrá alguna cosa que de pronto podamos considerar, alguna pregunta que podamos hacer y será interesante poder discutirla en este espacio. Bien, un repaso de la historia religiosa desde el padre Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, tal como se ha registrado esa historia en la Biblia, nos va a capacitar o nos va a dar la posibilidad de entender mejor el propósito y el uso de los eventos que fueron previos a la cruz. Y para poder colocar eventos que fueron posteriores a la cruz en el enfoque correcto, en el enfoque que Dios quiere que tengamos. En este estudio vamos a considerar, en primer lugar, cómo combinan los diferentes periodos el uno en el otro en el desarrollo de los anales sagrados. Dos, los principios permanentes dados antes de la época de Jesús. Tres, el valor de los ejemplos y tipos en el Antiguo Testamento. Aquí el término tipo en esta lección no lo vamos a utilizar como para referirnos a una persona. Ahí va el tipo ese. No, aquí el término tipo es un término técnico que vamos a explicar en el contenido de la lección. Vamos a hablar del valor de los ejemplos y tipos en el Antiguo Testamento como clave para la interpretación del Nuevo Testamento. 4. La nomenclatura del lenguaje profético del Antiguo Testamento para una mejor comprensión del Nuevo Testamento. Estudiaremos la manera en la que los profetas revelaban, valga la redundancia, su profecía o revelaban el mensaje que Dios les había dado, las figuras que utilizaban, los símbolos que utilizaban y cómo eso nos ayuda a entender mucho mejor el Nuevo Testamento, como mencionábamos. Vamos entonces a hablar de este primer periodo, el periodo que va desde Adán hasta Moisés, y ya comenzamos aquí entonces el espacio para que me colaboren con la lectura, ¿no? Vamos a este periodo de Adán a Moisés, el cual lleva por nombre la era patriarcal. Y este periodo tiene un principio, definitivamente inicia con el primer hombre, pero les tengo una pregunta. ¿Cuándo termina la era patriarcal? El hermano Carlos Hernández va a moderar, así que en el momento que él les dé paso, por favor, participan tanto en lectura como en la respuesta a las preguntas porque no puedo verlo. Recuerden que debo ocultar todo para que las diapositivas puedan ser muy visibles, que es nuestro propósito, ¿no? Así que el hermano va a moderar y a medida que les va dando paso, pues, por favor, participen. La era patriarcal comenzó con Adán. ¿Cuándo termina la era patriarcal? A ver,
¿Cuándo termina la era patriarcal? Empezó con Adán, pero ¿cuándo termina? Dice Steven que es muy buena pregunta. Ok, Steven, ya levantó la mano. Contesta, hermano. Hermano, es que yo entiendo como era patriarcal, que es cuando Dios hablaba por medio de los padres. Y al decir que cuando termina, sería cuando Dios no hablaba de esa manera a los padres. O sea, cuando empezó a hablar por medio de los profetas, por medio de la ley. Me dice o me pregunta. No, el acento. Bueno, esto sería, esta segunda parte sería respuesta. Si entiendo que la manera de patriarcal se refiere a cómo Dios hablaba a las familias o por medio de los padres, y la manera en cómo termina sería cuando Dios empieza a hablar por medio de la ley y los profetas. Ok, excelente. Muchas gracias, hermano Steven. ¿Alguien más? ¿Cuándo termina el periodo patriarcal? Cuando escoge a David, a Moisés para sacar al pueblo de Egipto. En el momento que empieza a revelarle a Moisés la ley. Okay. Correcto. Ok. Josué quiere participar. Bueno, Josué. Yo iba a decir casi lo mismo que dijo Rafa. Creo yo que entonces inicia cuando Dios le da la ley a Moisés. Termina. Porque antes de eso, pues seguía hablando a través siempre de los padres de familia o de los patriarcas. Ok, gracias, hermano Josué. Gracias, Rafael. ¿Alguien más? Bien, la palabra patriarca, amados, viene de una palabra griega que solo aparece 4 veces en el texto original de la Biblia. Siendo que estamos hablando de una palabra griega, estamos hablando de que aparece únicamente en el Nuevo Testamento. La palabra significa el fundador de una tribu o un progenitor. Esta denota un padre o cabeza de familia. Nuestra palabra dispensación, que es el término que acompaña al término patriarcal, porque se habla de era patriarcal o dispensación patriarcal, traduce una palabra griega, que aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. La palabra significa administración y aplica a la administración de un hogar. La expresión entonces, dispensación patriarcal, no está en las Escrituras. El término significa una época en la que administra el padre, literalmente una era en la que administra el padre. El gobierno del padre en la familia comenzó cuando Dios le dijo a Eva, lo tenemos en pantalla, en Génesis 3:16, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. A partir de ahí inicia ese gobierno autorizado por Dios y comunicado en este caso a la mujer de esta manera. También bajo el reino de Jesús, especifica a través del apóstol Pablo en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, la Biblia nos enseña que Jehová designó al hombre para ser cabeza de familia desde el Edén hasta, y ahí viene la pregunta, ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo. La expresión dispensación patriarcal se utiliza a veces para identificar un periodo más concreto, y ahí es donde aplica correctamente su respuesta. Su respuesta no está mala. Ese periodo de tiempo cuando el cabeza de familia funcionaba como el gobernante, como el profeta, como el sacerdote de su casa. El cabeza de familia en esta disposición tenía la total responsabilidad de dirigir a la familia y de oficiar en el altar. Esto termina definitivamente cuando
esas funciones las va a tomar la ley de Moisés y las va a asignar a diferentes personas o diferentes familias o tribus dentro de su propia organización. En la era cristiana, continúa siendo el caso que el padre de familia dirige los asuntos del hogar, incluyendo el desarrollo espiritual de la familia. El padre, dice Efesios 6:4, debe criar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. El esposo debe también valorar y amar a su esposa como a sí mismo, dice Efesios 5:33. En la condición ideal, el padre administra los bienes materiales y espirituales de la familia, y esto es así en cada periodo de tiempo. Llámese en la dispensación patriarcal, esa de el uso del padre como sacerdote, gobernante, profeta, y cubre también el tiempo que estuvo vigente la ley de Moisés y cubre todo el tiempo que esté vigente, que ha estado, está y estará vigente la era del evangelio. Cada época es patriarcal en ese sentido. Es un error hablar únicamente del fin de la era patriarcal sin especificar que nos referimos a esos aspectos que ustedes muy bien explicaron en sus respuestas. No ha finalizado en todos los sentidos y no terminará hasta que Cristo aparezca por segunda vez sin relación con el pecado por aquellos que lo esperan para salvación, independientemente de cuánto se esfuercen las feminazis, que les dicen a las más radicales, las defensoras del embrismo, nos compartía el hermano Christopher, por más que se esfuercen en tratar de destruir la era patriarcal, no lo podrán lograr porque eso está instituido por Dios desde siempre y para siempre mientras permanezca la tierra. Al término de los primeros 2000 años de la historia del mundo, dice la escritura en Génesis 6:5 que cuál era la situación de los hombres. A ver, ¿cuál era la situación de los hombres? La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Gracias, hermano Rafael. La inmundicia descontrolada era total en todo lo imaginable. Además era sin descanso, porque dice que lo hacían continuamente. Los pensamientos y las acciones del hombre en este periodo, en ese momento de la historia, eran totalmente corruptos, pervertidos, deteriorados y repugnantes. Su mala conducta era continua, era una conducta mala a cada minuto, de cada día, de cada año. No había posibilidad de arrepentimiento, no había posibilidad porque no había el deseo, no había la actitud, y por lo tanto se hizo necesario que, como dice la escritura, Dios destruyera todo lo que tuviera aliento de vida a través de el diluvio. Un diluvio universal arrasó la vida y purificó la tierra. Y ese mismo diluvio guió al mundo a un nuevo comienzo. Noé, su esposa, Sem, Cam, Jafet y las esposas de ellos sobrevivieron al diluvio. Todas las demás personas murieron en ese desastre que fue de alcance mundial. El pecado trajo destrucción porque, bien lo dijo el apóstol Pablo en Romanos, la paga del pecado es muerte. La lección del aborrecimiento y del castigo que Dios infligió sobre los pecadores no tuvo efectos duraderos, lamentablemente. Pronto la gente de la tierra comenzó a involucrarse nuevamente en pecado, específicamente o primordialmente en idolatría y todo tipo de decadencia moral. Así que Dios determinó seleccionar dentro de toda esa multitud a un hombre justo y hizo de este hombre una gran nación. Abraham fue escogido porque era un hombre de fe, porque era un hombre justo, un hombre diferente en medio de lo que existía a su alrededor, de cómo estaba comportándose la humanidad, cómo estaban las naciones siendo dirigidas también. Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Y cuál fue esta promesa? En Génesis 22:18. Por favor.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Muchas gracias, hermano Irving. Y más adelante se le dio la ley a Moisés y se explicó que por qué se le dio la ley. A ver. ¿Fue dada qué? A causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Amén. Gracias, hermano Rafael. La promesa continuó a través del hijo de Abraham y de su nieto Israel, como era otra forma de llamarle a Jacob. Israel tuvo 12 hijos y cada uno de ellos, dice la escritura, fue cabeza de una tribu. Los hijos de Abraham llegaron a Egipto o los hijos o los descendientes, ¿no? En ese usamos el término hijo como descendiente. Los hijos de Abraham llegaron a Israel, se radicaron allí y pasado un tiempo fueron esclavizados. Y estando tanto tiempo allí en medio de esa nación pagana, pues dice la escritura, que aprendieron o se contagiaron de la idolatría y por consiguiente, pues ese era el pecado más rampante entre ellos. Pero en vista de que, como leímos, Dios había hecho una promesa a Abraham, llegó el momento para que Jehová liberara a Israel. Él llamó a Moisés para que sacara a las tribus de Israel del horno de pecado de la tierra de Egipto, de ese horno de hierro que los estaba oprimiendo, que los estaba destruyendo. Entonces viene ese periodo que estábamos hablando en la sección anterior, el periodo de la ley de Moisés. Moisés, por la poderosa y alentadora mano de Dios, derrotó a Faraón y a su ejército y sacó al pueblo elegido de la esclavitud. Jehová condujo a los hijos de Abraham, que ahora eran en número más de 2 millones de personas, se calcula, hasta el monte Sinaí. Y estando frente a ese monte, les da una ley y es en ese momento que surge una nación, una nueva nación. La ley que Dios le dio al pueblo en Sinaí es conocida como la ley de Moisés, como bien sabemos, porque fue dada en el Sinaí a través de la mediación de Moisés. La ley de Moisés, como leímos en el pasaje anterior, fue añadida a la promesa. ¿Para qué? Para poder contrarrestar, para poder corregir las transgresiones que seguro iba a haber y hubo dentro del pueblo de Dios. Esta ley tuvo varios propósitos y consecuencias. Esta ley se convirtió en un muro de separación entre los judíos y los gentiles, como podemos leer en Efesios capítulo 2, los versículos 15 al 16. Fue una barrera de separación y un vallado o una cerca de seguridad, como habla la escritura en Isaías capítulo 5, versículo 5. El hecho de que se diera la ley de Moisés a la nación de Israel en el Sinaí no significaba que Dios se olvidaba del resto del mundo, que Dios abandonaba a las naciones conocidas como gentiles. Ellas podían seguir sirviendo y adorando a Dios bajo las provisiones o bajo las instrucciones existentes antes de que se diera la ley de Moisés. Por favor, vamos a leer en Romanos capítulo 2, los versículos 14 y 15, y le voy a pedir, bueno, hoy no está Christopher, pero le voy a pedir a Steven y a Josué que no se entusiasmen porque no vamos hoy a hacer una exégesis de Romanos 2, 14 al 15. Lo vamos a mencionar solamente para ilustrar nuestro punto, pero recuerden que los martes, el día martes, sí vamos a entrar muy poderosamente en ese pasaje para desmantelar varias falsas doctrinas que las personas han extraído de sus mentes y las han querido incluir o la han querido forzar en el texto que escribe el apóstol Pablo. Vamos a leer, por favor, este pasaje. Hermano Daniel. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Gracias, hermano Daniel. El contexto claramente muestra que el pasaje se refiere probablemente a un intento de guardar la ley como un medio de justificación. Pero ya digo,
el día martes podremos entrar en detalle e incluso explicar esta expresión que acabo de pronunciar. Continuando, Dios hizo el pacto en Sinaí exclusivamente con las 12 tribus de Israel, y esto lo podemos confirmar en una lectura de 8 versículos que tenemos en Éxodo 19. Así que vamos a pedirle allí a uno de nuestros hermanos que nos ayude con esta lectura. Éxodo 19, los versículos 1 al 8, por favor. Steven. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Gracias, Steven. Bien, en esta lectura interesante, ¿verdad? Un poquito extensa, vamos a tener algunas como ella hoy. Dios, pueden notar que no hace ninguna referencia a que este pacto de Sinaí tuviera un alcance mundial, ni que abarcaría todas las épocas, sino que estaba confinado a Jacob y a los hijos de Israel. El pacto que Dios hizo con Israel en Sinaí no fue diseñado para que aplicara obligatoriamente a los gentiles. Y utilizo el adverbio obligatoriamente porque me refiero a que, obvio, los gentiles posteriormente harían esto del proselitismo. Podía haber prosélitos, podía haber temerosos, como le llamaban los judíos, como en el caso de Cornelio, que eran gentiles, que aunque seguían siendo gentiles, practicaban cosas de la ley, se acercaban mucho a lo que era un judío, pero eso fue voluntariamente. Bueno, relativamente también, ¿no? Porque a veces los obligaban, les decían, bueno, no hago negocios contigo si no eres mi prosélito, o no te voy a dar tal beneficio si no eres mi prosélito. Pero me refiero con voluntariamente también al hecho de que Dios no le exigía al gentil practicar la ley. Bien, ellos no tenían ley, como dice Romanos 2:14. Específicamente no tenían la ley de Moisés. La ley de Moisés separaba, como hemos dicho, a los judíos y a los gentiles, y por consiguiente esa ley incluía al judío y excluía al gentil. Pero esta ley iba a llegar a un momento en el que iba a ser abolida, y eso es lo que vamos a ver en nuestra siguiente lectura, que está en Efesios capítulo 2, los versículos 11 al 18. Le vamos a pedir a otro hermano que por favor nos ayude con esta lectura. Efesios 2, 11 al 18, la tenemos en pantalla también. Hermano Josué. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para la ley de los la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gracias, hermano Josué. Jesús derribó la pared intermedia de separación, abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, por si a alguien eso no le quedaba claro con la frase anterior. Y para poder unir a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, como diría luego el apóstol Pablo. Henry Thayer, el lexicógrafo, dice acerca de la palabra traducida aquí, abolir, hacer cesar, ponerle fin, eliminar, anular, página 336 de su léxico. Y el apóstol Pablo escribió en el Nuevo Testamento, específicamente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, los versículos 6 al 13, lo siguiente. Vamos a ver quién nos ayuda con esta lectura. Segunda de Corintios 3, 6 al 13, por favor. Hermano Steven. Dice así: nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Muchas gracias, hermana Steven. También vamos a leer Hebreos 8, 8 al 13, por favor. ¿Quién nos ayuda con esta lectura? Hebreos 8, 8 al 13. Hermano Helio. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero,
y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8, 8 al 13. Muchas gracias, hermano Helio. Y finalmente, Hebreos capítulo 10, versículo 9, por favor. Hebreos 10, 9. Hermano Josué. Dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Perdón, hermano, me reí porque estaba yo leyendo y de pronto baja el hermano Rolando la imagen. Sí, correcto. Es que hoy las lecturas son extensas, así que tengo que ubicarme durante la lectura. La ley de Moisés fue añadida, como habíamos leído ya en Gálatas 3:19, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa. La evidencia es abrumadora. Podríamos citar todavía muchos más textos, pero con esto podemos ver que la ley debía continuar hasta la venida de Cristo. La ley de Moisés es ahora una ley abrogada. Pero esto nos lleva a nuestro siguiente punto, las lecciones que hay en el Antiguo Testamento. El primer pacto cesó, finalizó, fue eliminado, fue abolido, fue anulado y desapareció. No físicamente, sino como ley, obviamente, como ley vigente. Pero eso no significa que quedó sin propósito o que carece de mérito. Las lecciones que heredamos del Antiguo Testamento son importantes y son necesarias. Por favor, leamos lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:14 al 16. Por favor. Hermano Joel. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias, hermano Joel. Un paréntesis. A ver. Excelente, excelente, hermano Joel. Muchas gracias. ¿Cuáles sagradas escrituras había conocido Timoteo desde la niñez? No el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no se había escrito cuando Timoteo apenas era un niño. Los únicos escritos sagrados que Timoteo conocía desde su niñez eran los escritos de Moisés y los profetas. Pablo dice que esos escritos habían hecho sabio a Timoteo para la salvación. Toda escritura, dice el texto allí, que sea inspirada por Dios es ¿qué cosa? En primer lugar, es útil. El Antiguo Testamento es inspirado por Dios en la misma manera en la que el Nuevo Testamento es la mismísima palabra de Dios. Por lo tanto, el Antiguo Testamento es escritura, por consiguiente, el Antiguo Testamento es útil. Apolos, por ejemplo, el hermano Apolos, ese de Hechos 18, era un hombre poderoso en las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las que estaban en ese momento redactadas. Y estamos hablando también del Antiguo Testamento. Y dice la palabra que refutaba poderosamente a los judíos y públicamente les demostraba que Jesús era el Cristo. Hechos 18, 24 al 28. Pero las únicas escrituras disponibles para Apolos eran las del Antiguo Testamento. Este gran hombre de Dios utilizaba las escrituras del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús era ese ungido que Dios había enviado a la tierra. Entonces, no debemos descartar el Antiguo Testamento ni concluir que no tiene lecciones para nosotros. La ley de Moisés, dice Pablo, era para ellos un ayo para llevarlos a Cristo. Gálatas 3, 24. Pero este mismo apóstol también nos enseña que a nosotros el Antiguo Testamento nos podía enseñar y nos enseña muchísimas cosas. Y esto nos lleva al siguiente punto. Principios eternos.
El Antiguo Testamento contiene algunos principios que son eternos. Dios le dijo a Adán, por favor, en Génesis 3, 17 al 19, lo siguiente. Hermano Daniel. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Gracias, hermano Daniel. ¿Y qué le dijo Dios a nuestra madre Eva en Génesis 3:16? Amén. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Gracias, hermano Helio. Los principios de buscar el alimento a través del trabajo, del duro trabajo, ¿ya cambió? ¿Ya no hay que trabajar duro para llevar el pan a nuestra casa? ¿No había que hacerlo durante la ley de Moisés? Por supuesto que sí. Entonces, ese principio que se colocó en Edén era válido durante la era patriarcal en el sentido que la definimos específicamente aquí, o es válido en toda la extensión de la era patriarcal en el sentido general de la palabra. Aún siguen los padres teniendo que salir a buscar con duro trabajo el pan de cada día. Y los hijos, ni se diga, ¿siguen viniendo con dolor o no siguen viniendo con mucho dolor al mundo? Dolor de su madre, seguramente hasta de ellos, ¿no? Porque pues tendrá su complicación ese proceso. Ninguno de nosotros lo recuerda, pero es una verdad autoevidente. ¿Y eso ha cambiado? No ha cambiado. La mujer sigue dando a luz con dolor a sus hijos y además está sujeta por ley a su marido. Así que la regla de que el cuerpo físico del hombre es polvo y al polvo debe volver es eterna. El principio que establece en Génesis, capítulo 9, versículo 6, que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, sigue siendo un principio válido en nuestros días. No ha perdido su vigencia. Hay algunos principios en el Antiguo Testamento que no han cesado. La ley de Moisés con su sacerdocio, sacrificios de animales y servicios del templo ya no tiene vigencia, pero las reglas universales que se hayan dado durante la era o dispensación patriarcal, durante la era o dispensación mosaica y que se han dado durante la era del evangelio, de la fe o de la ley de Cristo, están vigentes. Esto nos va a llevar a hablar de un tema que es un tema que tiene que ver con los tipos y los antitipos, que es un lenguaje de interpretación de la escritura que lo vamos a ver que aunque no nos hayamos acostumbrado o la membresía no se acostumbra a llamarle de esta manera, sí sabe que la Biblia se interpreta así porque los apóstoles interpretaron el Antiguo Testamento relacionándolo con el Nuevo Testamento, hablando de estos conceptos. Obviamente que ya no nos queda suficiente tiempo para hacer un examen extenso de todos los tipos y antitipos del Antiguo y Nuevo Testamento. No pueden encajar en los pocos minutos que nos quedan, pero solo voy a presentar acá información muy básica, muy fundamental para que nos vayamos con ese pensamiento en nuestra cabeza o esa idea clara. Adán, por ejemplo, según la Biblia, era el primer hombre. Y ese primer hombre era un tipo de... ¿me ayudas allí con el silencio, Carlos, por favor? Adán era el primer hombre y era un tipo de Cristo. Pero, ¿qué dice la Escritura en Romanos 5:14? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y también lo corrobora 1 Corintios 15, 45 al 47, que dice, así también está escrito,
fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. También pasa lo mismo con la ley de Moisés. Era un tipo del evangelio. Hebreos 10:1 dirá, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El Cordero de la Pascua judía, también era un tipo de Jesús, quien dice la Escritura que es nuestra Pascua, en Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, que dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La aplicación de los tipos es un terreno fértil para especulaciones cuestionables cuando no se toma en cuenta la enseñanza de un intérprete inspirado. La mejor regla a seguir en este caso no es hacer nada del Antiguo Testamento un tipo del Nuevo Testamento, ni decir que en el Nuevo Testamento hay un antitipo, que aunque no lo mencionen los autores bíblicos, pues nosotros sí lo creemos. Eso no es correcto porque entramos al campo de la especulación. Mejor hable de tipo y antitipo cuando ve que el autor bíblico toma una persona, toma un evento, toma una cosa del Antiguo Testamento y dice que eso tiene su correspondencia exacta y precisa en el Nuevo Testamento. Lo mismo se puede decir de la expresión que vimos en Hebreos 10:1, la expresión sombras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque se refiere a símbolos. También, aparte de decir que había una persona en el Antiguo Testamento que tenía su contraparte, quizás ese término sea aún más claro para nosotros. El tipo es la parte y acá es la contraparte. El tipo siempre es imperfecto y la contraparte siempre es perfecta. Entonces, aunque había esto, también existían los símbolos. Podemos hablar, por ejemplo, de la serpiente de bronce. Ella era un símbolo de que así como se levantó la serpiente de bronce en aquella vara para que todo el que la mirara fuera sanado, asimismo el Hijo del Hombre fue levantado en una cruz para que todo aquel que lo mire, hablando en el sentido de ver, creer y todos los pasos del plan de salvación, esa persona también pueda recibir salvación. Es seguro seguir la guía de un escritor bíblico, de un escritor inspirado, pero es muy peligroso, vuelvo a repetir, aventurarse en un terreno desconocido donde no podamos respaldar nuestra interpretación. Es correcto decir que el acto de cruzar el Mar Rojo era una sombra de la sustancia del bautismo, porque así lo presenta Pablo en 1 Corintios 10:2, o que las jornadas o diferentes viajes que fue haciendo Israel en el desierto es una sombra o es un símbolo de nuestra carrera cristiana en diferentes fases y etapas de crecimiento y en diferentes pruebas, como también lo dice Pablo en ese mismo capítulo 10 de 1 Corintios, los versículos 5 al 11. Y que la tierra prometida de Canaán era una sombra o un símbolo del cielo. Que así como Israel luchó para entrar a esa tierra, nosotros también luchamos para entrar al cielo. Los autores bíblicos respaldan estas ilustraciones y es seguro seguir su guía, pero es una peligrosa especulación tratar de encontrar un ejemplo forzado, inventado por nosotros, o una sombra o un símbolo donde en realidad el escritor bíblico no la ha especificado como tal. La próxima semana, amados, porque el tiempo ha vencido, estaremos entonces retomando esta lección para hablar de imágenes proféticas y veremos cómo también los profetas del Antiguo Testamento utilizaban figuras, lenguaje, símbolos que nos ayudan para poder entender el Nuevo Testamento. Y que a veces también el Nuevo Testamento, en la forma en la que utiliza este lenguaje figurado o simbólico, nos ayuda a entender cosas que encontramos en el Antiguo Testamento, pero ya esto queda para la próxima sesión. Vamos a quedar aquí por hoy en nuestra lección número 6 de la suma de tu palabra es verdad.
¿Qué tipo de autoridad tienen el Antiguo y el Nuevo Testamento?